Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre las sensopercepciones, especialmente sobre la audición y el equilibrio, en donde intervienen el sistema auditivo y el sistema vestibular. Para la mayoría de las personas, la audición es el segundo sentido de mayor importancia. El valor de la comunicación verbal convierte la audición en algo incluso más importante que la visión. El sistema auditivo se encarga de la singular tarea de analizar las vibraciones que alcanzan nuestro oído. Por ejemplo, podemos comprender el habla, reconocer la emoción de una persona en su propia voz, apreciar la música, detectar el acercamiento de un vehículo u otra persona, o reconocer el sonido emitido por un animal. La percepción del sonido. Dentro de la percepción del sonido encontramos el tono, que es la frecuencia de la vibración, la frecuencia, que es el número de compresiones por segundo, la intensidad, que es la amplitud de la onda sonora, el timbre, que es la cualidad de un sonido en concreto, que permite por lo tanto diferenciar también las diversas voces humanas, y el volumen, que es la percepción de la intensidad. El oído. El oído está constituido por 3 compartimientos anatómicos y funcionales netamente diferenciables. Tenemos así el oído externo, el oído medio y el oído interno. En este último se localizan los órganos de la audición y el equilibrio. El oído externo se integra con el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El pabellón auricular reúne el sonido y lo canaliza hacia el interior del conducto auditivo y ofrece protección física al resto del oído. El conducto auditivo externo permite el paso de la información en forma de vibración. En él se forma cerumen que brinda protección ante agentes u objetos extraños al oído medio. Y por último la membrana timpánica, es decir, el tímpano, que delimita el oído externo con el oído medio. El oído medio. En el oído medio se encuentra la caja del tímpano, que contiene a 3 huesecillos. El martillo, que está unido a la membrana timpánica. El estribo, que se ajusta a la ventana oval, y el yunque, que se encuentra en el medio. El martillo se conecta con el tímpano y transmite vibraciones por medio del yunque y el estribo hasta la cóclea o caracol. Dentro del oído medio también encontramos a la trompa de Eustaquio, que es la encargada de equilibrar las presiones. Y por último, la ventana oval, que sirve de límite entre el oído medio con el oído interno. El oído interno. En el oído interno hay una estructura con forma de caracol llamada cóclea. Contiene 2 sistemas de conductos o cavidades, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Ambos sistemas contienen líquido, perilinfa en el laberinto óseo y endolinfa en el membranoso. La perilinfa es la encargada de transmitir las ondas sonoras, como el sonido de unas campanillas, hasta el helicotrema, y la endolinfa, que es el responsable de transmitir la onda sonora hacia el órgano de Corti. La espiral coclear está constituida por 2 vueltas y media y posee 3 túneles superpuestos. Tenemos el túnel central, el túnel superior y el túnel inferior. Dentro del túnel central encontramos a la rampa media, que termina cerca del vértice superior de la espiral coclear. En el túnel superior está la rampa vestibular, que continúa a través del helicotrema, y dentro del túnel inferior se encuentra la rampa timpánica ubicada externamente. La vía auditiva central es la encargada de la captación, la modificación, la amplificación, el análisis y la transducción de los sonidos percibidos por nuestro órgano auditivo, la cóclea. El lugar donde comienza la conducción del sonido, desde que la cóclea percibe el estímulo hasta llegar a la corteza cerebral, es aquí, en el ganglio espiral de Corti, donde se pone en contacto con los núcleos cocleares ubicados en el tronco encefálico mediante el octavo par craneal, es decir, el nervio auditivo, en donde la información es transmitida hacia los núcleos cocleares ipsilaterales de la región bulbopontina en los troncos cerebrales. En este punto se originan 2 ramas, una coclear dorsal y una coclear ventral, anterior y posterior. La función de esta sinapsis es codificar y preservar la información de la frecuencia e intensidad de los sonidos. Luego de la primera sinapsis en los núcleos cocleares, la mayoría de las fibras pasan a cruzar la línea media hasta llegar al complejo olivar superior,
Este se encarga de la localización y lateralización del sonido. Posteriormente, las fibras provenientes del complejo olivar superior ascienden de manera paralela, formando parte del lemnisco lateral. Este participa en el análisis de la duración de un sonido complejo, por ejemplo, el lenguaje. Además, las fibras siguen ascendiendo hasta llegar a los colículos inferiores, ubicados en el techo del mesencéfalo. Es aquí donde se produce el mapeo auditivo, es decir, la especialidad referida a la ubicación de la fuente sonora. La información auditiva sigue su recorrido hasta el tálamo, en donde existe la discriminación auditiva no fonémica, es decir, el procesamiento no verbal de un estímulo sonoro. Finalmente, las fibras auditivas se dirigen hacia la corteza auditiva, ubicada en el lóbulo temporal. La corteza auditiva reconoce los patrones auditivos en aspectos temporales de la audición y desempeño auditivo con señales degradadas. Específicamente, la corteza auditiva primaria, localizada en el área 41 de Brodmann, es la encargada de la identificación definitiva del sonido, y la secundaria, en el área 42 de Brodmann, participa en la localización del sonido, en la corriente dorsal, y el análisis de sonidos complejos en la corriente ventral. Existen diferentes agnosias auditivas, entre ellas podemos encontrar: la hiperacusia es la percepción intensa normal del sonido. La hipoacusia es la disminución de la audición. La palinacusia es la preservación auditiva, es decir, la continuación o recurrencia patológicas de una sensación auditiva después de terminar el estímulo. La agnosia auditiva es la incapacidad para reconocer sonidos. La agnosia auditiva verbal es la imposibilidad de identificar el lenguaje hablado. La agnosia auditiva al sonido es la incapacidad para reconocer ruidos no verbales. La amusia sensorial es la imposibilidad de identificar la música. En la sordera de conducción, las personas solo pueden oír sus propias voces. Debido a que se escuchan únicamente ellos mismos, pueden quejarse de que los otros están hablando demasiado bajo. Y la sordera nerviosa, en donde no se pueden oír las frecuencias altas. El sistema vestibular. El sistema vestibular es aquel sistema encargado del equilibrio. El equilibrio. El equilibrio es el estado por el cual el cuerpo conserva una postura estable contrarrestando la acción de la gravedad. Tres sistemas cooperan en el mantenimiento del equilibrio: el sistema del oído interno o sistema vestibular, el sistema visual y los propioceptores, que son receptores repartidos por todo el cuerpo y que informan de la posición de las articulaciones, músculos, etc. El sistema vestibular está contenido dentro del oído interno y formado por el vestíbulo y los conductos semicirculares. En el interior del vestíbulo se distinguen dos estructuras: utrículo y sáculo. El utrículo y el sáculo informan de las posiciones de la cabeza en su relación con la gravedad y con la aceleración de tipo lineal. En el utrículo y el sáculo se encuentra un órgano receptor denominado mácula, que está integrado por células receptoras sensoriales ciliadas. Están recubiertos por una membrana horizontal. Sobre esta membrana hay una serie de cristales de carbonato cálcico que reciben el nombre de otolitos y que son muy susceptibles a cambios de la gravedad. Los conductos semicirculares son tres: superior, posterior, externo, y están orientados en los tres planos del espacio. Presentan una dilatación en su parte inferior denominada ampolla, en el interior de la cual se encuentra un órgano del equilibrio que recibe el nombre de cresta ampular. La cresta ampular está integrada por células sensoriales receptoras ciliadas, que están recubiertas por una membrana gelatinosa en forma de cúpula. Estas células descansan sobre otras de tipo conjuntivo y conectadas con las neuronas que inician el nervio que conducirá la información hasta el interior del cerebro. Las vías vestibulares comprenden las fibras que, partiendo de los conductos semicirculares y del vestíbulo, llegan hasta el tronco del cerebro y de aquí se dirigen a la corteza cerebral. Estas vías se inician en las crestas ampulares de los canales semicirculares y de las máculas del utrículo y el sáculo. Los desórdenes diagnosticados más comúnmente incluyen vértigo posicional, el mal de Meniere, infecciones del oído interno llamadas laberintitis o neuronitis vestibular, daños causados por golpes en la cabeza, llamado síndrome de concusión de oído interno, hidropes endolinfáticos y fístula perilinfática.